Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este curso de inducción. Mi nombre es César Arturo Sereno Marín y soy integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, periodo 2019-2024. Como primer tema abordaremos la definición de corrupción. Seguramente algunos de ustedes pensarán que es algo sencillo de conceptualizar, que es un fenómeno fácilmente entendible, pero después de ver este video se darán cuenta que a pesar de lo mucho que se estudia este término y sus consecuencias en los diferentes sectores de la sociedad, no existe una definición única al respecto. Además, se tiene por parte de la ciudadanía una enorme confusión sobre este término. Más de uno de ustedes habrán escuchado a algunos ciudadanos que consideran prácticamente que todo acto ilegal es un acto de corrupción, cuando, evidentemente, como ustedes lo saben, no es así. Por ejemplo, pasarse en rojo un semáforo en la ciudad o que personas realicen la tala de árboles en los bosques de algún municipio confunde a la ciudadanía comúnmente. Para no caer en la misma confusión, te invito a que veas este breve video. ¿Qué es la corrupción? Existe un enorme consenso a nivel internacional que señala que la corrupción es una de las principales problemáticas a nivel global. No solo México, sino muchas otras naciones del mundo padecen de este fenómeno que en los últimos años ha adquirido mucha importancia debido a los efectos que causa en la población. Particularmente en el caso mexicano, el problema de la corrupción representa para nuestro país cerca del 10% del Producto Interno Bruto anual, de acuerdo con la OCDE. Esto es equivalente casi al doble de lo que se invierte en rubros de gasto público como la educación, por citar solamente uno de los ejemplos, pensando además que el tema de educación es un tema principal y en los cuales no se ejerce mucho gasto público. A hablar de corrupción, pues desde algunos años, ¿no? De algún tiempo atrás, pues ha resultado un tanto difícil, ¿no? Definirlo, pero generalmente cuando hablamos de corrupción hablamos de algunas conductas deshonestas de los gobernantes, algunas conductas no éticas de los servidores o personas servidoras públicas, aunque es importante decirlo que pues no es exclusivo, ¿no? de el sector público, aunque sí se ha atendido en los últimos años de mayor manera en el ámbito público. El impacto de estos actos de corrupción representan graves problemas no solamente en el ámbito social, sino también impacta en temas de economía, de política y de ética. Estas afectaciones que se provocan en los ámbitos que acabamos de comentar, pues acentúan franjas en sectores más vulnerables de la sociedad, perpetuando esquemas de desigualdad, enriqueciendo a unos pocos a costillas de una gran mayoría que pierde oportunidades de salir adelante y que evidentemente pues se convierten, ¿no? en una violación constante a sus derechos humanos, a su calidad de vida y a una seguridad humana que evidentemente pues no hemos logrado, ¿no? Cumplirles. Decíamos ya que el término de corrupción es complejo de determinar, pero sin embargo pues ha habido algunos organismos internacionales que han tratado de definirlo, ¿no? De darnos alguna pauta en referencia a este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la ONU reconoce a la corrupción como un fenómeno maligno que se da en todos los países, grandes, pequeños, ricos y pobres, pero que sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo
socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible. Eso lo dice la ONU en el 2004. Por otra parte, derivado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se produce una de las principales definiciones de corrupción que a la letra dice que corrupción es cuando una persona o un grupo de personas, por acto u omisión directamente o por influencia de alguna otra persona u organización, prometan, ofrezcan, reciban o concedan a funcionarios públicos, directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación pública o privada, una dádiva o cualquier beneficio indebido, no justificado, para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella. Esta es una de las definiciones contemporáneas acerca de la corrupción, pero también por su parte la OCDE ha señalado que debemos entender por corrupción esa amenaza para la gobernanza, para el desarrollo sustentable, para los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas. Y la define como el mal uso de la autoridad otorgada en búsqueda de el beneficio personal. Finalmente, podemos encontrar en el glosario de la corrupción publicado por la organización Transparencia Internacional que corrupción es el abuso del poder público o poder delegado para beneficio privado. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, corrupción menor y corrupción política. Esto según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el cual se produzca. Ahora bien, más allá de estas definiciones, cabe señalar que con independencia de ello, se identifican o se pueden distinguir tres elementos fundamentales para hablar de actos de corrupción. Primero, hay una relación, hay una interacción de dos o más actores, de dos o más agentes. En segundo lugar, o como segundo elemento, podemos identificar que se refiere a una posición de autoridad o a una posición de jerarquía. Tercero, es que hay un beneficio para alguna de las partes. Como podemos observar, se asume la existencia de partes, ya que los actos de corrupción pública no son cometidos por solo un actor, sino que se requiere por lo menos de dos, y que alguno de ellos ejerza un poder público, ya sea elegido o delegado. En segundo lugar, que las decisiones tomadas sean para un beneficio personal o de grupo, por ende, contrarias al interés general, lo que regularmente se equipara a estar al margen de las leyes, de la ética pública o de la economía. La corrupción entonces genera un debilitamiento del Estado de Derecho, disminuye la calidad de vida de la ciudadanía, reproduce la pobreza y acrecienta las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se debe reconocer que la corrupción es un fenómeno social negativo y recurrente de la sociedad, cuyo ejercicio origina diversas disfunciones, amplía las desigualdades y produce problemáticas sociales. Como materia de análisis de la problemática pública, la corrupción es explorado desde los inicios de la vida en sociedad, cuya presencia ha generado profundas problemáticas como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. En naciones con las características geopolíticas y sociodemográficas como las de México, dichas faltas han permitido acelerar las grandes desigualdades sociales, dañando gravemente a la sociedad a través del tiempo, demostrando que este fenómeno limita el desarrollo pleno, concentra la riqueza en unos cuantos y con ello se sigue condenando a la pobreza y marginación a millones de personas.
Por otro lado, cabe señalar que María Amparo Casar, en su obra México, Anatomía de la Corrupción, expresa que este fenómeno además engloba numerosas conductas siempre enunciadas pero casi nunca bien definidas y tipificadas en la ley, por lo cual, siendo conductas apartadas de ella y merecedoras de un castigo, se practican a la sombra o de manera clandestina. En una investigación sobre la corrupción pública y sus determinantes en el año 2016, el autor Víctor Castañeda expone además que un factor central que limita la extensión de la corrupción a gran escala es la probabilidad de que ésta sea descubierta. Es decir, que en primera instancia las administraciones públicas deben desarrollar mecanismos para ubicar actos de corrupción y sancionar a los responsables. En relación a los autores antes citados, se reconoce que el problema de la corrupción no sentencia que todas y todos los servidores públicos reproduzcan estas conductas. También se reconoce que están involucradas las relaciones entre las comunidades y agrupaciones sociales, la academia, las cámaras empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y en general los ciudadanos no quedan fuera de este grave problema. De ahí la necesidad de que se constituyan elementos disuasorios como la prevención, el fortalecimiento a la integridad de la función pública y el rechazo social a las conductas corruptas. Tienen una potencialidad mayor para evitar que ocurran dichos actos de corrupción. Como puedes ver, el combate a la corrupción no es nada sencillo. En primer lugar, por la dificultad que representa el fenómeno, porque es un fenómeno multicausal, multifactorial y que debe ser atacado desde diferentes perspectivas. Ahora bien, espero que con esto que hoy pudimos comentar hayas logrado identificar de mejor manera qué es la corrupción y con ello poder incidir de mejor manera hacia su solución. Muchas gracias.